La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos sentimos honrados hoy con la participación del doctor Plutarco Arias, presidente de la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía de Tórax, maestro de la medicina, uno de los grandes héroes en la lucha contra el COVID. En esa primera etapa que no se conocía lo que era el COVID, fue también ministro de Salud. Muy buenos días, doctor. Muchísimas gracias por participar en el programa. Bienvenida, Telematutino, doctor. Un placer estar con ustedes, de verdad que me da mucho gusto estar con ustedes. Primero por la calidad de su programa y en segundo lugar porque yo sé que la audiencia es bastante interesante y el rating es alto. Gracias, doctor. El doctor estuvo remoto con nosotros un par de veces cuando la pandemia. Sí, y también tuvo una presencial. Tuvo una presencial. Doctor, tenemos muchas preguntas de medicina, pero yo tengo que hacer una pregunta política para comenzar. Sí. Usted salió del ministerio, pero ¿usted mantiene su militancia en el PRM o ha decidido irse a un bajo perfil político y dedicarse a la carrera, o se mantiene activo en la política? Estoy en un bajo perfil político en este momento porque estoy como presidente de la Sociedad de Neumología. Yo pienso que hay cosas que no se pueden mezclar. Entonces realmente estoy un poquito alejado de la política. He sido un militante siempre de lo que era PRD, PRM luego, y me he mantenido cerca pero no participando en política directamente, de ningún tipo. Más que ayudando, colaborando con personas, y tú sabes que el hecho de que yo fuera el jefe de campaña de salud me obliga a tener muchos compromisos, y entonces trato de cumplir algunos de ellos con las diferentes instancias del Estado. Pero básicamente en términos políticos, activando en el partido, no. Ahora mi situación básica en este momento es la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax y mi trabajo profesional en sueño, en fisiopatología respiratoria, básicamente en neumología. Y soy el presidente del Centro de Intervenciones Cardiovasculares de Unión Médica, o sea que esa parte también la tengo como parte del trabajo día a día. Pues eligieron como a los 10 días de llegar de acá, de Santo Domingo, se produjo la selección como presidente del Centro de Intervenciones Cardiovasculares de Unión Médica. Así que está bien ocupado. Bastante ocupado. Sin embargo, doctor, el que trabaja en política siempre tiene una vinculación con lo que está ocurriendo en la provincia en diferentes órdenes. En el caso suyo, usted tenía la coordinación de todo lo que era salud. El país entero. Imagínese, el país entero. Pero en el caso de la provincia de Santiago, la segunda del país, la segunda capital, una provincia muy importante en todo el sentido de la palabra, por lo que aporta a la nación, y se ha visto cambiada. Santiago ya no era no es lo que era antes, y nos sorprende ver la cantidad de asaltos, de crímenes, de inseguridad que reina en la ciudad y los problemas que eso ha ocasionado. ¿Cómo usted ve lo que está ocurriendo en Santiago? Es preocupante. Y yo recuerdo, te voy a decir, cuando nosotros hacíamos lo que se llamaba el programa de gobierno, que hacen todos los partidos, se estilan, pero que al final no se ponen en ejecución, se hacen otras cosas. Porque por ejemplo, tú me dices, ¿quién es que más conocía lo que había que hacer en el programa de gobierno de salud? Era yo en ese momento, porque estaba mezclado y ligado totalmente a lo que era el futuro de la salud de la República Dominicana. Yo siempre critiqué la improvisación del momento cuando se destruyeron 56 hospitales a la vez para reconstruirlo. Y entonces eso lo critiqué. Entonces ese tipo de improvisación a veces limita mucho, no permite que las cosas se enrumen por el mejor camino. Entonces esa parte es muy importante. Ciertamente la delincuencia, en ese momento, incluso cuando nosotros hacíamos los ejercicios con el doctor Sehara Hatton, que era el coordinador de la parte de planificación y desarrollo para un futuro gobierno, el problema número uno era la delincuencia, o sea, que más le llamaba la atención. Incluso, por ejemplo, la parte de la corrupción estaba en el 8º lugar, recuerdo yo. La delincuencia era la parte más llamativa, y entonces sigue siendo un problema en Santiago. Es verdad que se ha aumentado de manera considerable. ¿Qué es lo que ha pasado en Santiago, doctor? Yo pienso que la misma parte de la pandemia, las necesidades que va creando la situación, ha llevado a que la gente se desespere, digo yo, porque realmente, y tú sabes que ha habido un cambio incluso en la mentalidad de la gente. Porque Santiago no era así. Hay muchos problemas post pandemia que ustedes tienen que analizarlo, y tenemos que analizarlo, que tiene que ver con salud mental incluso, y la gente ha cambiado muchísimo la forma de ser.
la sociabilización como que se fue perdiendo un poco. Eso es lo que yo pienso. Y realmente Santiago no era así, pero así como han ido las ciudades creciendo y el mundo, Santiago también ha ido creciendo y eso ha ido produciendo mayor criminalidad y eso es preocupante realmente. Para un santiaguero, que era una ciudad tan tranquila, verla ahora en esa situación realmente nos preocupa, pero vendrán soluciones. Estamos esperando que se produzcan las soluciones que se habían planteado anteriormente, desde antes de asumir el gobierno el presidente Abinader. Doctor, ya yéndonos a su profesión, porque estábamos hablando aquí antes del programa sobre el tema de la apnea del sueño, que pienso que la mayoría de gente no le da importancia, de que este ronca y no deja dormir la pareja, etcétera. Pero aparentemente es una patología grave. Definitivamente, o sea, los trastornos neuropsiquiátricos que producen las paradas respiratorias, las pausas respiratorias durante se duerme, son bastantes, y los trastornos cardiovasculares también. Vamos desde el Alzheimer, desde los problemas de mal humor en el día, dolor de cabeza en la mañana, falla en la memoria ocasionales que le pasan a la gente, hasta, esa es la parte neuropsiquiátrica, hasta los problemas de disfunción eréctil, problemas cardiovasculares importantes, aumento de las cavidades cardíacas, arritmias cardíacas, un gran número de pacientes, los que están en espera, en la sala de espera de los pacientes, de los cardiólogos, tienen arritmia basada como causa a la apnea del sueño. O sea que la apnea del sueño es un problema que va más allá de lo que uno piensa. Y realmente los síndromes metabólicos, diabetes y hipertensión, o sea, son muchos. Hay muchos pacientes que tienen descontrol incluso en la mañana la presión arterial y es porque no han dormido, no han descansado, duermen muy poco. Pacientes que tienen en términos de duración, una parada de 110 segundos, 100 segundos, 80 segundos. Sin respirar. Sin respirar. Y incluso yo tengo, mi paciente récord tiene 119 segundos, para que vamos a esa parte. Y te puedo hablar de que son con 60, 50 paradas por hora, que bueno, la apnea va de 0 a 5. Si tú tienes menos de 5 paradas por hora, tú no tienes apnea del sueño. Si tienes de 5 a 15, tienes apnea del sueño en grado leve. Si tienes de 16 a 30, tienes moderada. Si tienes más de 30, tienes apnea del sueño en grado severo. Hay pacientes que tienen 40, 50, 60 paradas por hora, entre 30 segundos, 20, 60 segundos, 80 segundos, y son muchos. Entonces, eso lo desatura, eso hace que el organismo pierda oxígeno. Y cuando tú ves que un paciente te tiene entonces 60 paradas por segundo, 60 paradas por hora, y te tiene desaturaciones, baja pérdida de oxígeno, 50 veces por debajo de 85, es bastante llamativo a la atención. Entonces, eso hace que todo el organismo se sienta en baja de oxígeno y que le produzca todos estos trastornos neuropsiquiátricos y cardiovasculares que produce la apnea del sueño. Usted hablaba que había una cirugía incluso para eliminar los ronquidos y yo le decía, doctor, y esto es tan grave que una persona llegue al extremo de una cirugía para eliminar los ronquidos, pero ya usted ha explicado de los efectos secundarios que tiene. Hay cirugía. Pero además de cirugía hay otras alternativas. Pues claro, hay otras alternativas. La alternativa primera es el CPAP, que es la máquina de presión positiva de aire que se conecta a la nariz y te rompe todos los ronquidos, rompe la apnea, porque son colapsos de la faringe que se produce, de los músculos de la faringe. En eso actúan 23 músculos, en una apnea, en una parada. Entonces, eso te colapsa, la faringe se colapsa, la actividad de la faringe en la noche decrece, igual que cuando se toma alcohol, cuando come muy tarde, etcétera, que son medidas paliativas higiénico-dietéticas del sueño que se toman en consideración. Las otras tienen que ver ya, propiamente dicho, con el equipo de CPAP. Y una última opción es la cirugía, pero la cirugía también es muy frecuente que se haga en niños. O sea, los niños, tú sabes que hay niños que roncan, que tienen hipertrofia de adenoides y amígdalas, que se operan. Entonces, esa es la primera, quizá la parte quirúrgica más importante en los niños para tratamiento. Una segunda parte que tenemos ya, que es más importante entonces, en adultos, en algunos pacientes que tienen desviación de tabique, problemas importantes de hipertrofia de cornete, sinusitis, rinitis alérgica permanente. Entonces, eso también roncan y tienen apnea del sueño. Pero hay una tercera, que el colapso de la faringe es tan importante que hay gente que decide hacerse una cirugía
que tiene que ver con la úvula, básicamente, o muy grande, muy alargada, y en eso, y otra parte importante es los aparatos de avance mandibular también, que también lo usan, sobre todo lo ponen los odontólogos. Entonces esa parte es muy importante que se tome en consideración para concebir el concepto terapéutico completo de las apneas del sueño. Que al resultado, al final, cuando tú pones el aparato y tú tienes un paciente que te duerme 5 horas y media, 5 horas, más de 5 horas. Sin interrupción. Sin interrupción, tú estás tranquilo. Ese paciente no se te levanta a orinar, si es hombre o mujer, lo que sea, 3 o 4 veces como lo hacía antes. Se levanta cuando se pone el aparato para dormir y se levanta en la mañana para despertarse, es que vuelve al baño a orinar, por ejemplo. Y se acostumbra, porque yo me imagino como difícil uno dormir con un aparato. Sí, es bastante fácil, lo que pasa es que la gente, la mentalidad no lo ayuda en principio, pero después que hay gente que cuando tienen la apnea muy severa, se apegan más al tratamiento, les gusta más el tratamiento cuando son severos. Y por supuesto, hay una parte muy importante que hay que tomar en consideración, que es la afectividad de la pareja, que se va alejando, se va perdiendo por los ronquidos. Y si uno tiene que irse a dormir a una habitación y el otro a otra, entonces la cosa es peor, Jacqueline. ¿Qué tú crees? Doctor, vamos a una breve pausa, interesantísimo. Tenemos todavía muchos temas con el doctor Plutarco Arias, presidente de la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía de Tórax, maestro de la medicina. Con él tenemos muchos temas todavía. Bueno, continuamos esta mañana en Telematutino 11, muy complacido con la participación del doctor Plutarco Arias. Él es neumólogo, presidente de la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía de Tórax, maestro de la medicina, fue ministro de Salud Pública y es un gran honor que esté esta mañana en el programa. Doctor, sin embargo, no puedo dejarle de hacer algunas preguntas porque tanto la salud como la educación son fundamentales para un país. Y el trabajo que usted hizo acompañando al Partido Revolucionario Moderno y al PRD en su momento, de hacer un levantamiento y de estar muy al día de las necesidades en materia de salud de la República Dominicana. Usted está sirviendo al país desde otras instancias, ¿no? Ya privadas, pero ¿qué opinión le merece lo que está pasando en términos de la salud pública en la República Dominicana? Bueno, mira, es preocupante por muchas razones. El problema de la lucha del colegio médico en este momento, con las ARS, llama mucho la atención. Ciertamente no hay ningún sistema perfecto. Yo fui de lo que abogaba bastante en el año 2000-2001 por el sistema de seguridad social, que vino a llenar una necesidad y que ha venido a llenar una necesidad en el momento. La gente no podía, era mucha la gente que no podía acudir a los centros médico privado. El acceso a los servicios de salud era muy limitado. Hemos mejorado bastante, pero ciertamente hay cosas que no se han cumplido por parte de las ARS y el colegio médico tendrá sus razones. Y está en este momento una lucha de protesta. Ayer las clínicas estaban totalmente vacías. Yo te digo, pasé por Unión Médica ante Avenida Santo Domingo y vi totalmente vacío. Sin embargo, hay pacientes de eso que llegaron, porque a mí me llamaron por 10 pacientes que llegaron de urgencia míos, pacientes míos, o sea, 2 EPOC, habían 4 COVID, y habían 4 influenza, o sea, más 2 EPOC exacerbados, un asmático exacerbado, un EPOC exacerbado, o sea, 10 pacientes por urgencia. Eso crea demasiado problema porque si nosotros empezamos a limitar y los accesos a los servicios de salud se limitan, es muy llamativo. Yo pienso que Silsarí, entiéndase, el Consejo Nacional de la Seguridad Social tiene que intervenir ya en esta situación y no darle más compás de espera a esto, darle un ultimátum para que todo el problema se resuelva, porque si no... Doctor, pero el problema es que ya el Colegio Médico lo que plantea es eliminar las RS y la AFP. Yo creo que no voy a disentir en esos términos del presidente del Colegio Médico, porque razones tendrán ellos y se las habrán planteado, pero yo no creo que sea la solución definitiva. Yo apoyo al Colegio Médico como presidente de la Sociedad de Neumología, tengo que apoyar al presidente del Colegio Médico y al Colegio Médico, pero yo creo que incluso he hablado en algún momento que habrá que cambiar en algún momento la metodología de lucha, que sea diferente, porque mira, ahora mismo los agentes más vulnerables son los que están más afectados, los más pobres son los que más se afectan, o sea, los más desposeídos en este momento son los que más se afectan, entonces hay que llamar a la cordura. El sistema de salud, como tú dices, Jacqueline, no... O sea, los políticos dominicanos tienen una deuda muy importante social
crónica, si se quiere, con cronicidad, que se viene arrastrando desde años para mejorar la salud del pueblo dominicano. Y esa necesidad se plantea, por ejemplo, ahora para nosotros, en este momento, para la Sociedad de Neumología es más llamativo el problema del COVID, el que se está otra vez incrementando un poco. Y ustedes han visto el número de casos como han ido incrementándose, que hacían 2 semanas o 3 no habían tanto, había muy poquitos. Ahora no es que hay mucho, pero hay mucha gente haciendo pruebas de PCR, antígenos con problemas virales respiratorios, con influenza también. Entonces para nosotros es más importante eso. Pero yo sí te voy a hacer un señalamiento. Yo pienso que para enrumbar el sistema de salud hay que prepararse. Yo pienso que no se puede improvisar. La improvisación les dice mucho. Yo a veces veo la parte de trabajo del ministerio, veo la parte del servicio. Hay debilidades que se mantienen, independientemente de que el presidente tiene la mejor intención de que las cosas mejoren y que sean lo mejor posible para el país, pero no ha sido, o sea, no es tan fácil lograrlo en poco tiempo. Independientemente de eso, creo que la política de salud de lo que nosotros teníamos trazado como planteamiento en un programa de gobierno, todavía le falta mucho, estamos muy lejos. Estaba lo de la atención primaria. La atención primaria se ha quedado rezagada totalmente, eso por un lado, pero incluso la atención de tercer nivel que se ha querido mejorar, porque los hospitales estaban todos en reconstrucción y ya se han terminado un buen número, quizá ha mejorado en algunas provincias, pero no en todas. Entonces el acceso a los servicios de salud, la universalidad que plantea la Ley de Seguridad Social, no se da. Y es muy importante que vayamos enfocándonos hacia allá. Doctor, en su experiencia es un problema, es decir, la no realización de lo que se sabe que se tiene que hacer, porque se ha estudiado y se ha puesto en un papel y se ha puesto como meta, como objetivos. El que eso no se pueda realizar, ¿es un problema político de voluntad o es un problema de atadura empresarial política? Mira, si fuera por voluntad política, ahora yo diría que el presidente de la República tiene la voluntad política y el deseo de resolverlo. Pero si tú me planteas la realidad, es que los mismos funcionarios llegamos al Estado con desconocimiento de áreas específicas. Yo te puedo decir, yo tuve 16 años andando el país entero y sé cómo están las debilidades. Yo sé que si voy a Pedernales lo que está pasando. Si tú me preguntas de Pedernales, yo te digo lo que está pasando en Dajabón, lo que está pasando en Santiago, porque lo que está pasando en Santo Domingo Oeste, dónde están las debilidades, por qué no se cumple. Eso es un problema. El otro problema hay una parte importante que tenemos, que es la educación para la salud sobre todo. Y hay muchísimas situaciones que se han ido dando. Por ejemplo, yo veo como el ministerio ahora, que no era, ese era un programa solamente para nosotros, el plan de estilo de vida, cambio de estilo de vida, que era un programa básicamente, pero que se está ejecutando una caminata, una feria de la salud, pero tú estás aglomerando gente en medio de brotes epidémicos de influenza, que yo pienso que no, el que está en el Estado ya no está para hacer los operativos se le dejan a la oposición para que lo hagan como campaña política. Eso es lo que yo pienso, el Estado es para tú resolver. Tú no puedes venderle al pueblo desde la posición tuya nada más que esperanza, sino hacer las cosas, realizarlas. Entonces yo pienso que esas son pequeñas debilidades que se pueden corregir, que es un asunto que, por ejemplo, el ministerio tiene en las manos cómo plantearse cada una de esas cosas, y pienso que la capacidad suficiente para hacerlo en la persona del ministro actual y de los que han estado. Lo que hay que verse sí en el momento, en la situación. El que vivió, por ejemplo, lo del COVID, yo digo, ayer estaba en la puesta en circulación del libro de Altagracia Ortiz, y entonces me encontré con Tati, Guzmán, con Sánchez Cárdenas, y yo le decía a Sánchez Cárdenas, qué difícil ese momento, cuando te llegó y tú no sabías qué hacer. Y, por ejemplo, a mí me tocó la mayor, cuando yo entré en esa transición, fue el único gobierno que tuvo transición en esos tiempos, y el único ministro que llegaba a una posición, una situación tan difícil, sin camas, sin ventiladores, todo ocupado. Fue una situación bastante difícil. Logramos controlarla y hay que hacer un señalamiento importante. El gobierno, en la parte del presidente de la República, hizo un esfuerzo extraordinario.
el presidente asumió con mucha responsabilidad esa parte y por eso, y nosotros estuvimos ahí al lado siempre. Nosotros nos reuníamos, yo recuerdo, 8 horas con el Ministerio de Turismo para ir tratando de trazar pautas para que la economía volviera a la normalidad y lo logramos y yo me siento más que satisfecho y orgulloso por esa parte, pero en términos generales hay muchas cosas que faltan por hacer, pero muchas cosas, como decía un compañero político antes, falta mucho por hacer en lo que tiene que ver con la salud del pueblo dominicano. Doctor, ¿usted cree que vamos camino a un pico, a otro pico, en el caso del COVID-19? Bueno, para hablar de las famosas olas y pico, siempre tiene que haber nuevas variantes, se habla. Y realmente lo que sí estamos viendo es que se ha incrementado el COVID en las últimas 2 semanas. Esta semana y la pasada ha ido aumentando de manera significativa. Yo creo que hay que volver, sí, no restricciones como las anteriores, pero sí usar su mascarilla en los lugares cerrados, donde hay aglomeración de muchas personas y eso puede ayudarnos. Y nos ayuda con la influenza y nos ayuda con el COVID, o sea que hay muchas cosas que se pueden hacer para mejorar la salud de la gente y para evitar la propagación y el contagio del virus. O sea que hay que ir trabajando en eso, porque eso es de manera imprescindible, de que nosotros evitemos la propagación y los contagios, porque en esa misma medida vamos a tener mejores resultados, independientemente de que hay que seguir promoviendo las vacunas, que yo veo como que se ha olvidado eso un poquito y se ha quedado atrás, pero hay que seguir promoviendo. ¿Usted recomienda vacunarse? Aún el que se haya puesto, sí, fíjate como Jacqueline, que se puso 4 y yo también. Bueno, yo tengo 3, fíjate qué curioso, estoy esperando que pase un año para ponerme la 4 quizás, pero en términos generales, y ya lo voy a cumplir el año ahora, en términos generales yo pienso que es necesario que la vacuna evita la gravedad, y está demostrado por la Organización Mundial de la Salud que el número de muertos han disminuido de manera considerable después de la vacuna. El número de pacientes que se han agravado y que están en ventiladores también. Hoy, por ejemplo, nosotros tenemos en este país hoy 0% de pacientes ventiladores por COVID, aunque últimamente quizá ha aparecido una que otra muerte en pacientes con comorbilidades, pero ciertamente sea el COVID, que de este momento no es tan grave como el anterior, esa es la verdad. Los síntomas no son tan graves. Empiezan con tos, fiebre casi le está dando a todos una vez, dolor de cabeza y dolor de garganta, y dolores musculares y fatiga, cansancio, o sea, básicamente, no fatiga respiratoria, sino cansancio en términos musculares. Eso lo estamos viendo y es lo que se está viendo. Por eso te decía que yo tenía tiempo en los últimos meses, yo no había visto 2 casos de COVID en los últimos 2 meses o 3, sin embargo ya van reapareciendo de 2, 3 diarios en la consulta. Doctor, pero ahora también está la influenza y otro virus ahí. Sí, el sincicial respiratorio que es muy frecuente aquí en el país. Sí, entonces es como una tripleta de posibilidades. ¿Es verdad que le puede dar las 2 al mismo tiempo? La influenza y el COVID. Bueno, yo tuve un paciente, curiosamente, que me salió positivo para las 2. Para las 2. Para las 2. Pero después te puede aparecer. Pero son pacientes que hay que cuidarlo un poquito más, sobre todo. Pero este era un paciente joven, por cierto. ¿Todavía se siguen usando los antivirales como tratamiento? Sí, todavía. Y se están usando y a la gente le sigue yendo muy bien. Y sobre todo cuando es influenza. ¿Tú te refieres a influenza o al COVID? Al COVID. Todavía se siguen usando y yo pienso que vinieron a llenar en su momento, han venido a llenar un espacio importante en lo que es la terapéutica del COVID. Y yo pienso que tienen mucha importancia porque al fin y al cabo es un virus. Y es un virus que responderá a uno que a otro antiviral, pero hay antivirales específicos que han ido muy bien en el tratamiento de estos pacientes. Y una cosa importante en esto es que los médicos han estado siempre pendientes de medir lo que tiene que ver los trastornos de coagulación, dímero D en estos pacientes, y eso ha evitado mayores problemas. Ya cosas como la ivermectina y eso no se usa, ya no se menciona la ivermectina. Tú recuerdas así que creó una polémica bastante donde yo tuve que la sufrí yo personalmente porque entendía que no era necesario cuando se quisieran hacer unos operativos y cosas con ivermectina. Y realmente al fin el tiempo me dio la razón. Yo te digo que el tiempo de Dios es perfecto. Esa es una de mis frases favoritas
Es decir, los antivirales es el tratamiento por excelencia. Yo sigue siendo el tratamiento por excelencia combinado con todas las otras medidas que tomamos y los anticoagulantes, cuando el paciente tiene el dimerol de alto, los mismos esteroides cuando el paciente... ¿El dimerol alto qué implica, doctor? Coagulación, o sea, la posibilidad de que la sangre coagule, que si llega al pulmón y empieza la coagulación al pulmón, ya tú eres un paciente que se te va a agravar, una neumonía que te va a agravar. Pero entonces, doctor, esto hay que prestarle la atención al COVID, porque mucha gente dice, no, eso es una gripe y lo trata como una gripe. Ahora ha habido... Entonces, y si tiene otras implicaciones como lo del dímero y otras cosas que puedan traer consecuencias para la salud del paciente, entonces, ¿cuál es la recomendación? Mira, ahora ha habido un gran número de personas que se ha estado equivocando, pensando que son gripes muy malas, dicen ellos, y que puede ser COVID. O sea, puede ser influenza, pero la influenza te puede... Una influenza en un paciente con comorbilidades, con cáncer, con problemas de asma, se puede agravar, con problemas cardiovasculares importantes, con diabetes se puede agravar. Entonces, una influenza incluso. Imagínate tú, porque se puede complicar como neumonía viral o como una parte secundaria de neumonía bacteriana. Entonces, eso hay que ponerle atención. Entonces, la medida más importante es acudir al médico, hacerte la analítica y que los accesos a los servicios de salud estén disponibles. Es importante, por eso hablaba de la seguridad social ahorita y de las ARS. Ojalá que nosotros nos pongamos todos a tono, en un mismo, sintonizados todos, para darle solución a los problemas que tiene el país en términos de lo que es la salud pública y la salud en términos generales. Doctor, le agradecemos muchísimo en todo lo que vale su participación, porque ha dado consejos útiles. Una cátedra. Y hemos abordado los temas de mayor interés, así que le agradecemos mucho. Y ojalá que cuando venga a Santo Domingo, de vez en cuando esté con nosotros. Yo vengo mucho a Santo Domingo, lo que pasa es que vengo, me voy, son como los campesinos, como los santiagueros, me voy. Y que el santiaguero no duerme en la capital. No, no le gusta. No le gusta. Para nada. Muchísimas gracias. O duerme muy mal cuando se queda. Entonces hay que pensar en apnea del sueño a veces. Muchísimas gracias, doctor Plutarco. Un placer, Arias, de por verdad. su Muchas gracias a participación. ustedes, de verdad, se agradece. Nos vamos a comerciales, amables televidentes.